Para iniciar el estudio de la cinemática, definamos el concepto de mecánica clásica, el cual se hace referencia a la rama de la física que estudia el estado de movimiento o de reposo de los objetos y las causas que modifican dicho movimiento. La mecánica clásica se divide en tres áreas: la estática, la cinemática y la dinámica. La estática estudia los sistemas de fuerzas que mantienen a un cuerpo en estado de reposo. La cinemática estudia la descripción del movimiento de los cuerpos y la dinámica estudia las causas que determinan el movimiento. En esta ocasión nos centraremos en el estudio en cinemática. Los elementos de la cinemática son los modelos que vamos a utilizar, así como las cantidades físicas que vamos a necesitar para realizar la descripción de los movimientos. El primer modelo es la partícula, el cual es un modelo que está formado por una porción de materia que es tan pequeña que su tamaño no es considerado para los razonamientos donde se requiera. El otro modelo es el modelo de trayectoria, el cual consiste en una línea que describe un objeto cuando se está moviendo. En esta figura vemos la explicación gráfica de los conceptos de partícula y trayectoria. Para ello necesitamos un sistema de referencia, que en este caso es el sistema de ejes cartesianos, un eje vertical Y y un eje horizontal X. Y luego entonces el objeto que se mueve va dejando una línea a lo largo de su desplazamiento, y en este caso entonces a esa línea que deja el cuerpo que se está moviendo se le llama trayectoria. Y el objeto que se mueve entonces es el que vamos a denominar la partícula. Otro de los conceptos importantes en el estudio de la cinemática es el concepto de posición. La posición es una cantidad física vectorial que indica la ubicación de cada uno de los puntos en la trayectoria de un objeto. Se denota por R vectorial y se expresa en unidades de longitud, es decir, metros, que corresponde a la unidad del sistema internacional. En esta gráfica podemos entonces establecer nuestro sistema de referencias, X para el eje horizontal, Y para el eje vertical, y luego tenemos una trayectoria cualquiera que tiene infinitos puntos. Para poder representar un punto de esa trayectoria, entonces trazamos desde el origen de nuestro sistema de referencias hasta el punto de la trayectoria un segmento de recta dirigido, es decir, un vector. En este caso, entonces, la posición va a estar representada por ese vector y en consecuencia a ese vector lo llamaremos vector posición. Otro de los elementos o de las cantidades importantes en el estudio de la cinemática es el desplazamiento. El concepto de desplazamiento se refiere a una cantidad vectorial que describe el cambio de posición de una partícula de un intervalo o en un intervalo de tiempo determinado. Matemáticamente, cuando hablamos de desplazamiento, nos estamos refiriendo a un segmento dirigido, un segmento de recta dirigido que va desde la posición en un instante inicial hasta la posición en un instante final. En este diagrama ilustramos una especie de mapa geográfico en el cual tenemos tres ciudades identificadas como A, B y C. En este caso, las ciudades están identificadas o están señaladas en el mapa sin carreteras. Para poder establecer lo que sería el desplazamiento, sería entonces el cambio de posición, por ejemplo, de una persona que esté ubicada en la ciudad A y se mueva hacia la ciudad B. Entonces allí ocurriría un desplazamiento. Otro desplazamiento posible sería que la persona que está ubicada en la ciudad A se mueva hacia la ciudad C. Nótese que en ambos casos tenemos entonces segmentos de recta dirigidos que representan el cambio de posición desde el punto A hasta el punto B o desde el punto A hasta el punto C. Cuando hablamos de desplazamiento, entonces necesitamos utilizar como unidad de longitud al metro, que es la unidad principal en el sistema internacional, pero también existen otras unidades para medir grandes cantidades de desplazamiento, como por ejemplo el kilómetro. También podemos utilizar el centímetro o el pie y la milla, que corresponden a unidades del sistema inglés. Por otra parte está el concepto de distancia, el cual no debemos confundir con desplazamiento. Cuando hablamos de distancia nos referimos a la longitud de la trayectoria seguida por una partícula en un intervalo de tiempo determinado. Volvemos al mismo ejemplo de las ciudades y ahora
fijamos las ciudades, pero con carreteras. En este caso, nótese que para movernos de A a B a través de una carretera, tenemos esta curva o esta curvatura que indicaría entonces todas las líneas que necesitamos cubrir para ir desde el punto A hasta el punto B. Y luego, si queremos ir de A a C, en vez de hacerlo en línea recta, como lo hicimos cuando marcamos el desplazamiento, ahora tendríamos que seguir toda la trayectoria descrita por la carretera entre la ciudad A y la ciudad C. Nótese entonces que la cantidad de puntos que tiene la línea de A a B, cuando hablamos de distancia, es mayor que la cantidad de puntos que pudiera tener la línea de A a B, cuando hablamos de desplazamiento. Lo mismo sucede con la comunicación entre A y C. En desplazamiento, una línea recta, y en el caso de distancia es toda la trayectoria completa. En consecuencia, entonces, también, como hablamos de longitud, estamos utilizando las unidades del sistema internacional, que en este caso corresponden al metro. Para comparar entonces estos dos conceptos y diferenciarlos, desplazamiento y distancia, vamos a concluir con lo siguiente. Primero, en general, la distancia puede ser mayor que el desplazamiento, como el ejemplo de los dos gráficos que tenemos allí. Pero en casos donde, por ejemplo, el movimiento es rectilíneo, pueden coincidir. Es decir, si yo hago una trayectoria recta desde A hasta C, en este caso, la cantidad de A a C, medida en términos de desplazamiento, va a coincidir con la longitud de la trayectoria. Por lo tanto, allí podemos decir que el desplazamiento y la distancia entre A y C son iguales. Lo que sí no es factible es que la distancia sea menor al desplazamiento, ya que como mínimo en una línea recta el desplazamiento será igual a la distancia, pero nunca la distancia va a ser menor al desplazamiento. Para entender un poco más el concepto, de manera práctica, el concepto de posición y desplazamiento, vamos entonces a utilizar este ejemplo. Una partícula tiene una primera posición R1, identificada por el vector 2,4 metros en un instante T1. Luego cambia de posición, es decir, se desplaza a una nueva posición que sería la 5,3, es decir, 5 metros en el eje X, 3 metros en el eje Y, y allí entonces ocurrirá esa situación en un instante de tiempo T2. La pregunta acá en el ejemplo es cuál es el desplazamiento de esa partícula. Gráficamente entonces tenemos la posición R1, 2 metros en el eje X, 4 metros en el eje Y. Luego el cuerpo, siguiendo esta trayectoria de esta línea curva en color rojo, se va a mover desde A hasta B. Todo esto sería entonces la distancia recorrida, pero el desplazamiento sería esta línea recta de segmento dirigida. En este caso, la posición B, la nueva posición, va a ser 5 metros en el eje X y 3 metros en el eje Y. Y este segmento entonces va a ser lo que vamos a llamar el desplazamiento, es decir, el cambio de posición. En este caso, R1 ya la definimos, al igual que R2, con sus valores de vector. Luego entonces el vector desplazamiento lo representaremos con este símbolo delta R, que es una diferencia de posición. Y esa diferencia de posición entonces la vamos a obtener simplemente aplicando una resta de dos vectores. Si restamos los dos vectores, entonces tenemos allí el resultado que el vector desplazamiento sería 5 menos 2, 3 y 3 menos 4 menos 1 metro. Este sería entonces nuestro vector desplazamiento en este cambio de posición que tuvieron estas partículas desde el punto A hasta el punto B. Gráficamente, entonces, el vector estaría en la posición, la última posición que delimitaría el vector, nos daría entonces un vector de desplazamiento que estaría ubicado en 3 en el eje X y menos 1 en el eje Y. Esta sería entonces la forma de representar ese pequeño segmento de cambio de posición llamado vector desplazamiento.